¿Qué tal? En este capítulo estudiaremos las operaciones que se pueden realizar con las diferentes funciones que hasta ahora hemos estudiado. Entre las funciones que vamos a estudiar se encuentra la suma, la resta, la multiplicación, la división, la función inversa y la composición de funciones. Las primeras cuatro, suma, resta, multiplicación y división, prácticamente será un repaso de lo que vimos con operaciones en expresiones algebraicas, mientras que las dos operaciones nuevas sería la función inversa y la composición de funciones. Dedicaremos un poco más de tiempo para analizar y comprender perfectamente estas, ya que este par de funciones nos van a servir ahora que entremos a nuestro capítulo o nuestro curso completo de cálculo. Suma. Al igual que en las expresiones algebraicas, se puede sumar por términos semejantes o bien de la forma de polinomios como aprendimos. Por ejemplo, tengo la función f de x, x cuadrada más 3x menos 2 y la función también algebraica g de x igual a 5x menos 1 y nos pide que hagamos la suma entre f y g. Prácticamente debemos sumar los términos semejantes. Por ejemplo, tengo x cuadrada, acá no tengo x cuadrada, por lo tanto me quedaría un valor de x cuadrada. Aquí tengo 3 valores de x, aquí tengo 5 valores de x, por lo tanto los sumamos y nos daría 8 valores de x. Por último, las constantes. Aquí tengo menos 2 y si le sumo menos 1 que tengo de este lado, tendríamos entonces menos 3. Luego entonces, la suma entre la función f y la función g me daría x cuadrada más 8x menos 3. Algo que es muy importante de comprender: cada que yo hago una operación de funciones, suma, resta, multiplicación, no importa cuál, simple y sencillamente vamos a obtener una nueva función. Es decir, se puede crear nuevas funciones a partir de las operaciones entre dos funciones anteriores o dos funciones elementales. Por ejemplo, aquí teníamos estas dos algebraicas y al sumarse me generaron una nueva función algebraica. Ahora realicemos una resta de funciones. Tenemos las mismas funciones de hace un rato, la función f, x cuadrada más 3x menos 2 y la función g, 5x menos 1. Y queremos obtener ahora la diferencia entre ellas dos. Ojo, la diferencia no es conmutativa. Podría generar una función diferente el hacer f menos g a hacer g menos f. Es importante saber a qué función le vamos a restar qué función para no equivocarnos. Veamos, igual por términos semejantes. Tengo x cuadrada y le debo restar absolutamente nada porque acá no tengo términos con cuadráticos. Luego entonces me va a quedar simplemente x cuadrada. Aquí tengo 3x y debo restarle el término 5x que está en la función g. Si a 3 le restamos 5, nos quedarían menos 2 valores de x. Aquí tenemos menos 2 y tenemos que restarle un valor de menos 1. Menos 2 menos menos 1, podemos multiplicar ahí menos por menos más, nos da más 1 y entonces tenemos menos 2 más 1, por lo tanto nos quedaría menos 1. Y al igual que hace un rato, noten que cuando yo hago una operación entre dos funciones obtengo una nueva función. Es decir, la función diferencia de f y g sería x cuadrada menos 2x menos 1, la cual sería una nueva función diferente a las dos funciones anteriores. A continuación veamos la multiplicación de funciones. Tengo un par de funciones nuevamente, la función f y la función g. Si se fijan, son las mismas de los ejemplos anteriores, solo que ahora lo que voy a hacer es la multiplicación entre las dos funciones, es decir, me pide obtener el producto de esta multiplicación. Luego entonces, ¿cómo lo hacemos? Dos formas tenemos. Uno, podría ser con la estrategia que empleamos cuando vimos multiplicación de expresiones algebraicas o bien de forma tradicional. Hagámoslo esta vez de la forma rápida o forma tradicional para que puedan analizar y comprender ambas. Primero vamos a escribir las dos expresiones, no en este caso las dos funciones. La función f la colocamos aquí arriba y la función g la colocamos aquí debajo. Y la idea es multiplicar cada término de esta función por todos los términos de la segunda función. Y luego cada término, otra vez el segundo término, perdón, por todos los términos
de esta función. Es decir, vamos a multiplicar todos los términos por todos los términos y los vamos a ir ordenando con términos semejantes y al final vamos a obtener solamente una expresión como suma de todo ello. Empecemos con esta. Si yo multiplico 5x por x cuadrada, voy a tener 5x cúbica. Si multiplico 5x por 3x, tendríamos 15x cuadrada. Y 5x por menos 2 nos daría menos 10x. Es decir, hago esa multiplicación y tendríamos esto de acá. Aquí lo tenemos, miren. 5x por x cuadrada dijimos que era 5x cúbica. 5x por 3x, 15x cuadrada. Y 5x por menos 2 nos daba menos 10. Hagamos lo mismo ahora con el menos 1. Menos 1 debe multiplicar a todos ellos. Vamos a poner la respuesta y lo vamos platicando. Ahí está. Menos 1 por x cuadrada nos da menos x cuadrada. Menos 1 por 3x nos da menos 3x. Y menos 1 por menos 2 nos daría más 2. Si se fijan, hemos colocado cada término semejante debajo de su término semejante. ¿Cuál es la intención? Bueno, una vez que hacemos las multiplicaciones, obtenemos los productos de cada término, pues los ordenamos aquí en forma semejante. Y luego, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente vamos a sumar todos estos para ver qué tendríamos. Por ejemplo, 5x cúbica no tiene con quién sumar, lo bajamos como 5x cúbica. 15x cuadrada lo sumamos, en este caso restamos, con menos 1x cuadrada nos da 14x cuadrada. Menos 10x le restamos 3x, nos da menos 13x. Y 2 no tiene con quién sumar, lo bajamos como 2. Luego entonces decimos, si yo multiplico la función f por la función g, voy a tener una nueva función. Y esa función tendría que ser 5x cúbica más 14x cuadrada menos 13x más 2. Esta es una nueva función que es el producto de estas dos funciones f y g. División de funciones. ¿Cómo hacemos una división? En este caso nuevamente tengo dos funciones algebraicas y vamos a hacer la división, es decir, obtener el cociente. Para ello utilicemos la forma que habíamos aprendido de división de expresiones algebraicas, en este caso la división entre polinomios, puesto que esta expresión algebraica es un polinomio y esta expresión algebraica llamada función g de x también es un polinomio. ¿Cómo se hacía? Vamos a recordarlo, miren, aquí ya lo tengo resuelto y vamos explicándolo. Primero, tomamos el primer término del dividendo, aquí está, y lo voy a dividir entre el primer término del divisor. Aquí tenemos la división y dice que nos va a dar como resultado 5x cúbica entre 5x nos daría x cuadrada. Ese tendría que ser el primer término del cociente. Lo colocamos aquí arriba. Ahora, este primer término del cociente lo voy a multiplicar por todo el divisor, que sería en este caso 5x y menos 1. Y lo voy a colocar aquí debajo. Si yo multiplico x cuadrada por 5x, tendríamos 5x cúbica. Ahora, si multiplico x cuadrada por menos 1, tendríamos menos x cuadrada. El siguiente paso es restar, aquí tenemos el símbolo de resta, el dividendo que teníamos con el producto obtenido. Es decir, esa multiplicación que acabamos de realizar, vamos a restarla con este dividendo. A 5x cúbica le resto 5x cúbica, obtenemos 0, o se eliminan como decimos. 14x cuadrada le resto menos x cuadrada, menos por menos nos da más, y luego entonces 14 más 1 tendríamos 15x cuadrada. Ya está. Y los demás, como no tienen con quién restar, los bajamos directo, que sería menos 13x más 2. Una vez que ya hicimos esto, vean que el dividendo, que era de 4 términos, ha disminuido y ahora es de únicamente 3 términos. Así que repetimos todos los pasos. Vuelvo a considerar primer término del dividendo, que ahora es 15x cuadrada, lo voy a dividir entre el primer término del divisor, que sigue siendo 5x. Aquí tengo la división de monomios. 15x cuadrada entre 5x es igual a 3x. Este sería nuestro segundo término del cociente o del resultado que estamos buscando. Ahora este lo multiplicamos por todo el divisor. 3x por 5x nos genera este 15x cuadrada que está aquí debajo. Luego 3x por menos 1 nos daría menos 3x. Aquí lo tenemos. Hacemos nuevamente la resta entre ellos y tendríamos 15x cuadrada menos 15x cuadrada es igual a 0.
menos 13x menos menos 3x, aquí se vuelve más y tenemos menos 13 más 3, entonces nos quedarían únicamente menos 10 valores de x. 2 no tiene con quién sumar, entonces lo bajamos directamente y tenemos un nuevo dividendo. Volvemos a hacer lo mismo, tomamos el primer término del dividendo, 10x, y lo vamos a dividir entre el primero del divisor, que es 5x. 10x entre 5x es igual a 2. Pero como 10x era negativo, entonces sería menos 2 el cociente. Y aquí tenemos ya el tercer término de nuestra respuesta, que es menos 2. Este lo volvemos a multiplicar por todos estos. Menos 2 por 5x es igual a menos 10x. Menos 2 por menos 1 nos da más 2. A menos 10x más 2 le restamos menos 10x más 2, la respuesta sería 0. Es decir, tiene un residuo de 0 nuestra división. Luego entonces podríamos considerar que si yo divido la función f entre la función g, obtendríamos una nueva función equivalente a x cuadrada más 3x menos 2. Este cociente resulta ser la nueva función que se obtiene al dividir estas dos funciones. Ok, ahora veamos la operación inversa de una función. Imagínense que tenemos la función f de x igual a 3x menos 4 y todo entre 5. Y queremos obtener la inversa de la función. Se representa como f de x y aquí hay una especie de exponente, pero más bien es un símbolo llamado inversa. Pareciera ser un exponente a la menos 1, pero vamos, no se confunda con un exponente menos 1 porque eso referiría al recíproco de una cantidad. Y bueno, ahora como vamos a ver un símbolo parecido a este, podría confundirnos. Hay que dejar claro entonces que una cosa es el recíproco de una cantidad y una cosa diferente sería la inversa de una función. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo se hace la inversa de una función? Veámoslo por pasos. Primero que nada, entiéndase que las demás operaciones que habíamos visto hasta ahora requieren de por lo menos dos funciones para poderse realizar. Por ejemplo, la suma, necesito una función f y una g para poder obtener una suma entre estas funciones. Mas, sin embargo, la inversa solamente requiere de una función. No es necesario tener más de una función para obtenerse. ¿Cómo se hace? Paso número 1. Vamos a escribir la función en lugar de f, vamos a colocarle y. Sería el primer cambio que hacemos. En lugar de tenerla como f de x, por comodidad vamos a manejarla simplemente como y. Paso número 2. Intentemos despejar el valor de x. Para ello, multiplico por 5 ambos miembros de la expresión, o en este caso de la ecuación que hemos tenido. Nos quedaría 5y es igual a 3x menos 4. Seguimos despejando el valor de x y entonces vamos a sumar 4 de cada lado. Si sumo 4 de cada lado, tendríamos 5y más 4 es igual a 3x. Ahora recuerden, para quitar este 3 de aquí, o más bien convertirlo en la unidad, necesito multiplicar por su inverso multiplicativo, que en este caso sería un tercio. Multiplicando por un tercio de cada lado tendríamos 5y más 4, todo entre 3 es igual a x. Por último, esto que hemos obtenido, vamos a cambiar las variables. Que la x se convierta en y y que la y se convierta en x. Observen, la y ahora se convirtió en un valor de x y el valor de x se convierte en un valor de y. Cuando yo cambio esto a este hecho, el despeje que habíamos obtenido, que es todo esto, prácticamente se le llama inversa de la función. Es decir, lo que yo acabo de obtener ahora es una y a la menos 1, o sea, la inversa de y. Y originalmente era 3x menos 4 sobre 5 y ahora lo que hemos obtenido es que y vale 5x más 4 sobre 3. Si se dan cuenta, todas las operaciones se han invertido. De ahí viene el nombre de esta operación de funciones, inversa. Lo que hacemos es invertir todas las operaciones. Entonces podríamos decir que la inversa de la función f es 5x más 4 entre 3. A esto se le conoce como función inversa. Para dejarlo más claro, veamos un segundo ejemplo de inversa de una función. En esta ocasión tengo la función g de x igual a la raíz de e a la 5x y queremos obtener también la inversa de ella.
Ahora manejamos una función trascendental de tipo exponencial para que vean que hay varias formas de aplicar la inversa a todas las funciones. No importa si es algebraica o es trascendental, siempre se podrá obtener una inversa. Veamos. Paso número 1. Ya sabíamos, en lugar de tener g, vamos a llamarle simplemente y. Démosle algún nombre. Y también en este paso, noten que hemos quitado la raíz. Prácticamente la raíz, como ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, representa un exponente fraccionario. Yo ya tenía e elevado al exponente 5x, pero además de eso tiene una raíz, o sea, está elevado también a la 1 medio. Luego entonces, si multiplicamos 1 medio por 5x, nos quedaría que e está elevado a las 5 medios de x. Este sería el primer paso. A continuación, lo que vamos a hacer es despejar. ¿Cómo hago para despejar la x que está como exponente de una base llamada e? Bueno, habíamos dicho que había reglas logarítmicas y las reglas logarítmicas nos sirven precisamente para poder despejar exponentes que están en una base, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí logaritmo natural de y logaritmo natural de e. Es decir, aplico logaritmos a ambos lados de la ecuación. Así como puedo sumar la misma cantidad de cada lado, puedo multiplicar por la misma cantidad de cada lado, también puedo aplicar el mismo logaritmo de cada lado y la ecuación seguiría siendo la misma, no la afectamos. Entonces voy a aplicar un logaritmo a cada lado de la ecuación y tendríamos que el logaritmo de y es igual al logaritmo de e elevado a las 5 medios de x. Una vez que ya tiene forma de logaritmo, entonces podemos aplicar esas propiedades logarítmicas, quedándonos de la siguiente manera. De este lado dejamos el logaritmo de y, pero de este lado aplicamos la propiedad que nos decía que el logaritmo de x a la n era igual a n por el logaritmo de x. Recordamos esa, una regla de potencia. Entonces, este 5 medios de x lo podemos dejar multiplicando todo al logaritmo de la base, que en este caso es e. Y aquí recordaremos que habíamos platicado que el logaritmo natural de e siempre es igual a la unidad, dado que el logaritmo natural significa que es un logaritmo de base e, o sea, un logaritmo en base e de e necesariamente tenía que ser 1. Era una propiedad que también vimos. Aquí la tenemos, miren, logaritmo natural de e es lo mismo que decir logaritmo base e de e, y como son los mismos números, entonces eso tendría que ser igual a 1, es decir, e elevado a ¿qué número me arroja otra e? Pues necesariamente a 1. Por lo tanto, siempre que nosotros tengamos en algún ejercicio logaritmo de e, podemos cancelarlo o anularlo porque simple y sencillamente vale la unidad. Hacemos algo así, una especie de cancelación, y decimos esto va a valer 1. Siguiente paso, entonces tendríamos que el logaritmo de y es igual a simplemente 5 medios de x. Hemos hecho 1 a este logaritmo de e. Tenemos entonces el logaritmo de y es igual a 5 medios de x. Seguimos despejando a x. Para ello simplemente debemos multiplicar por su inverso, que en este caso sería 2/5, su inverso multiplicativo. Ambos lados de la ecuación multiplicando por 2/5 nos quedaría entonces que x toma el valor de 2/5 del logaritmo de y. Ya lo hemos despejado. Por último, dijimos que el proceso para encontrar la inversa es cambiar las variables nuevamente. Vamos a hacer que y se llame ahora x y que x se llame ahora y. Y nos quedaría de la siguiente manera. 2/5 del logaritmo de x tendría que ser igual a y. Nada más que como hicimos el cambio, a esto ya se le llama ahora y menos 1, o mejor llamada inversa de y. Luego entonces hemos encontrado la inversa de la función. La inversa de g tendría que ser 2/5 del logaritmo natural de x. Vean, la función g era raíz de e a la 5x. Su inversa es 2/5 del logaritmo natural de x. Ahora veamos la operación llamada composición o composición de funciones. Primero que nada, se representa de la siguiente manera. Un simbolito que es un círculo abierto entre las dos funciones en las cuales quiero hacer la composición y se lee como f composición g. O bien, otra forma de escribir esto mismo sería f de g de x. Coloqué en color rojo
los paréntesis de f para entender que f está compuesta de g. Aquí, ¿cómo saber cuál está compuesta de cuál? Bueno, prácticamente la que está al principio está compuesta de la que está después. Esta contiene a esta. Luego entonces, debe entenderse que una composición no es otra cosa más que a partir de dos funciones elementales puedo crear una nueva función metiendo una dentro de otra. O sea, siempre existe una función externa y una función interna cuando se hace una composición. A esta nueva función se le conoce como la función compuesta y tenemos que aprender a identificar quién está dentro y quién está fuera, quién interna y quién externa. Por ejemplo, aquí cuando yo escribo f composición g, a g se le llama función interna y a f se le llama función externa. A mí me gusta más verlo con esta notación. Aquí se nota mucho más claro quién es la interna y quién es la externa. La interna claramente se ve que es g y f claramente se ve que es la externa. Veamos un ejemplo de esto. Supóngase que tenemos la función f(x² menos 5x más 4 y la función g 2x menos 1 y que nos piden hacer la composición f de g. ¿Qué significa esto? Que a la función f vamos a colocarle la función g dentro. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es escribir toda la función f como la función base o la función principal. Hagan de cuenta una plantilla. Pero en lugar de los valores de x, lo que voy a escribir dentro de cada valor de x es prácticamente la función g. Observen, esta g se va a meter dentro de cada valor de x. Entonces tendríamos, en lugar de x², diríamos que es 2x menos 1 al cuadrado, menos 5 veces, y aquí nuevamente, en lugar de tener un valor de x, que es lo que teníamos aquí como f de x, tendríamos más bien todo el valor de g, que es 2x menos 1 nuevamente, quedando entonces la composición f de g es igual a 2x menos 1 todo elevado al cuadrado menos 5 por 2x menos 1 más 4. Y hemos creado una nueva función. Lo único que tenemos que hacer ahora es simplificarla un poco. Hagamos las operaciones. Aquí tengo un binomio al cuadrado. Podríamos desarrollarlo como un trinomio cuadrado perfecto, quedándonos el cuadrado del primero, 4x². 2 veces primero por el segundo, 4x, cuadrado del segundo, 1. Y ya tenemos desarrollada esta parte. Aquí solamente vamos a hacer la multiplicación de 5 por este binomio. Tendríamos menos 5 por 2x, menos 10x. Menos 5 por menos 1, más 5. Y por último le agregamos el 4. Si yo simplifico todo esto, tendríamos entonces que la composición o la función compuesta que vamos a obtener es 4x² menos 14x más 10, ya simplificando toda esta expresión. Tendríamos esto. Entonces, entiéndase, una composición de funciones es obtener una nueva función, como la que obtuve aquí, a partir de dos funciones anteriores. Una externa y una es interna. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos la función f de x igual a seno de x y la función g de x igual a raíz de x. Y suponga que queremos hacer la composición entre f y g. Nuevamente voy a hacer la f de g. Es decir, la función externa será seno de x y la función interna será raíz de x. Quedamos que lo único que tenemos que hacer es meter toda la función g dentro de la función f. Algo así nos quedaría. Observemos. Tendríamos entonces como función externa seno, paréntesis, y en lugar de escribir simplemente x, metemos todo g, que en este caso sería raíz de x. Y aquí entonces vale la pena aclarar que no es lo mismo hacer una composición f de g que hacer una composición g de f. Veamos, si yo quisiera hacer con estas mismas funciones la composición g de f, tendríamos ahora lo contrario, puesto que ahora la externa es raíz de x y la interna sería seno de x, quedando de la siguiente manera. La raíz del seno de x. Es decir, tendríamos raíz y en lugar de x metemos todo lo que es la función. Vamos a iluminarla. Aquí está. Toda la función llamada f, que es el seno de x, entraría dentro de la raíz. Y obtendríamos entonces algo como esto. Y veamos,
¿Es lo mismo decir seno de raíz de x que decir raíz de seno de x? Claro que no, son dos funciones totalmente diferentes. Es importante entender entonces que la operación composición no es conmutativa. Por ejemplo, la suma se puede conmutar sin problema, la multiplicación también se puede conmutar, la resta o diferencia no es conmutativa, la composición tampoco es conmutativa. Si yo hago una f de g o una g de f, obtengo funciones diferentes. Bien, ejemplo número 3. Realicemos otra operación de composición. Esta vez tengo una función exponencial llamada e a la x y una función algebraica x cúbica menos 1, o sea, f y g. Vamos a hacer la composición nuevamente f de g y después haríamos la g de f. Primero esta. En esta ocasión, f es la externa, o sea, e a la x debe quedar fuera y la interna tendría que ser g. Luego entonces lo que voy a hacer es x cúbica menos 1 lo debo meter aquí, reemplazarlo por esta x, quedándonos entonces algo simplemente de la siguiente manera. Una función compuesta f de g a partir de estas dos funciones sería e elevado a la x cúbica menos 1. Muy fácil de realizar. Intentemos hacerla al contrario. Ahora que g sea la externa y que f sea la interna. O sea, hagamos una g de f. En esta ocasión entonces, veamos, si g está fuera, entonces tendríamos como forma externa, como plantilla, x cúbica menos 1. Pero en lugar de x, observen, he reemplazado el valor de x por el valor de la función f, que en este caso es e a la x, quedando entonces g de f es igual a e a la x al cubo menos 1. Si nosotros multiplicamos esto, simplemente tendríamos e a la 3x menos 1. Y noten nuevamente cómo hemos obtenido dos funciones totalmente distintas. Una función es la f de g y otra función muy diferente sería la g de f. Veamos un último ejemplo. Tenemos la función f igual al logaritmo natural de x y la función g igual a la raíz cúbica de x cuadrada. Y supóngase que queremos hacer la composición f de g nuevamente. ¿Cómo hacerla? Bueno, identifiquemos otra vez quién es la función interna y quién la externa. Interna quedaría la raíz cúbica de x cuadrada, mientras que de manera externa estaría el logaritmo natural de x. Simplemente debemos meter una dentro de otra. Primero ponemos entonces la externa, que es el logaritmo natural, y dentro de ella colocaríamos la raíz cúbica de x cuadrada. Nos quedaría algo como esta expresión. Ahora simplemente vamos a simplificar un poco. Tenemos que una raíz cúbica no es otra cosa más que un exponente fraccionario, en este caso de 1/3. Pero aquí teníamos dos enteros, por lo tanto x está elevada a la 2/3. Tendríamos entonces que esto es equivalente a decir el logaritmo natural de x a la 2/3. Pero como tengo un logaritmo y tengo aquí una potencia, puedo aplicar la regla de logaritmos que dice que el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base. O sea, estos 2/3 los vamos a multiplicar por este logaritmo y podríamos simplificar como que el logaritmo de x a la 2/3 es equivalente a decir 2/3 del logaritmo de x. Luego entonces la composición entre la función f y la función g tendría que ser 2/3 del logaritmo natural de x. Veamos entonces, la función f era el logaritmo natural de x y la función g era la raíz cúbica de x cuadrada. Si yo hago una composición entre estas dos, esta la metemos aquí, el resultado sería 2/3 del logaritmo natural de x, una nueva función también compuesta. Es importante que hayas aprendido esta operación llamada composición, ya que en cálculo existe una regla para derivadas, la cual requiere que entiendas perfectamente esta operación llamada composición de funciones. Bien, hasta aquí dejamos el capítulo de operaciones con funciones. Aquí llegamos al final de este video.
No olvides dar clic en el enlace Practicar y realizar todos tus ejercicios.